estás, Carlos? Un gusto de que estés acá. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo te va? Bien, estabas escuchando además atentamente. Sí, estaba escuchando. Vine escuchando durante el viaje y lo escuché, lo terminé aquí. Digamos que, a ver, le faltó una cosa, porque dijo 3 calamidades y en realidad son 4 calamidades. ¿Cuál es la cuarta? El gobierno anterior. Ah, el gobierno, sí. Claro, porque yo hablo de la pandemia neoliberal, acá lo hemos dicho infinidad de veces. Sí. Después vino la pandemia sanitaria, después vino la guerra y después vino las sequías. Exacto, 4 calamidades. Desde luego uno podría decir la calamidad original estaba asumida. Las otras fueron imprevistas. Sí, pero quieren volver, se olvidan de lo que han hecho. Claro, decía bien, ayer creo que era cuando hablaban de lo de aerolíneas, que Cristina decía, ¿cuál es la novedad? Ya privatizaron. Y le fue mal, y le fue mal. Ya intentaron la dolarización, que fue la convertibilidad. Es decir, todo lo que están planteando, ya lo hicieron y fue un desastre. Ya ajustaron, ya liquidaron el sector público, privatizaron, privatizaron el sistema previsional, privatizaron la empresa de energía, privatizaron la empresa aérea. Hay que acordarse de todo lo que... Memoria activa. Claro. Entonces, todo eso que te presentan cotidianamente como si fuera la novedad, no es nada más que un volver al pasado, pero no a un pasado donde fue bien, a un pasado que fue desastroso. Porque todo lo que se perdió en la Argentina entre el 2016 y el 2019, es decir, las 25.000 pymes que se cerraron, la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo, lo que se achicó el PBI, todo lo que pasó, hubo que arrancar desde muy abajo. Sí. Y entonces hay que apelar efectivamente a la memoria de la gente y hay que insistir en esta idea de que más allá de las candidaturas, más allá de todas estas peleas que aparecen y demás, lo que está en juego son 2 proyectos de país. Total. Y esos 2 proyectos de país hoy Sergio Massa los definió muy claro, ¿no es cierto? Hay un país que incluye y uno que excluye. Hay un país con un Estado que regula y hay un país con un Estado ausente que deja todo en manos del mercado. Y eso es lo que está en discusión. Total. Hay un país que cree en la educación, no en el discurso de educación, sino abrir universidades, construir colegios, etcétera, y otros. No se puede tirar por la borda todo lo que se está concretando en esta Argentina, que como dijo y acaba de decir Sergio Massa, el año próximo va a explotar en todos los sentidos. Sí, sí. Hoy Sergio lo dijo de alguna manera, pero déjamelo decir de otra manera. Simplemente pongámosle 25.000 millones de dólares a la Argentina de hoy. Nada más, porque vamos a tomar una que no obedece a ninguna decisión de política pública. Él dijo 25.000 millones de exportaciones y 6.000 millones de ingresos fiscales. Muy bien, agregale 6.000 millones de ingresos fiscales al presupuesto y agregale 25.000 millones de dólares a las reservas. Tendrías una situación completamente distinta. Total, ahí tenés que analizar las políticas públicas. La otra cosa, con la cosecha que se pronostica para el año próximo. La otra cosa que no es menor y que hay que poner el eje, la cantidad de plata que está afuera, porque cuando se habla de los argentinos que se quieren ir, yo diría lo que más se fue de la Argentina es la guita. La guita, pero con algo que a veces no se termina de reparar. No es guita que antes habían traído y después se la llevaron. Toda esa guita de argentinos que está en el exterior es ganancia. Sí. Primero la ganaron aquí, es decir, con actividades rentables, es decir, con trabajo argentino, y después no se pagaron los impuestos. Bueno, yo lo decía Cristina, un PBI afuera. Un PBI afuera. Esto sí que se fugaron, ¿eh? Pero además del PBI afuera, insisto, hay que ver qué quiere decir eso, insisto, porque una vez se lo dice así, un PBI afuera, pero un PBI afuera, ¿cuántos miles de millones de dólares de ingresos fiscales están faltando? Sergio decía recién, no nos dan la ley que se plantea para la repatriación. Y eso también son ingresos fiscales, esos son divisas que podrían volver y esos son ingresos. Siempre deja un sabor amargo ese tipo de leyes porque en definitiva se le da a los que fugaron un beneficio de que pagando mucho menos pueden traer la plata. Pero bueno, son los costos de las crisis, pero la oposición
no te aprueba proyectos como eso, y por eso hay que entender la importancia de que en las elecciones, además de ganar las elecciones, se pueda construir una mayoría parlamentaria propio, sí, que permita avanzar total. en las leyes que hacen Bueno, falta. quiero hacerte un reconocimiento público, Carlos, a vos, gran batallador siempre, porque te acordás que tanto chicaneábamos muchas veces que yo te decía, ¿y qué pasa con el proyecto de las grandes fortunas? El aporte solidario. El aporte solidario, lo sacaste contra viento y marea, manijeaste, hiciste un laburo, el gasoducto. Ahí está, cuando decían, sí, ¿para qué quieren? Pero no ahí es solo parte. el gasoducto. Vamos a decir lo que decíamos en aquel momento. 10.000 personas, y fueron 10.000 personas, casi 300.000 millones de pesos de aquel momento, de cuando se produjeron los ingresos, y no solo el gasoducto, las vacunas, las viviendas, claro, el apoyo a las pymes y las becas Progresar. Exacto. Todas esas cosas tienen aportes del aporte solidario, y digámoslo como una cosa general, ese aporte que hicieron en una pequeñísima porción de su riqueza declarada, las 10.000 personas más ricas de la Argentina, permitió hacer todo esto que describimos. Mirá. Ese es el camino por el que hay que resolver los problemas que tiene la Argentina. Totalmente. Carlos, gracias como siempre. Gustazo, gracias a vos. Por favor, un gustazo como siempre.